No todas las vidas eran tan coloridas como la de Matteo. Parecía que la suerte siempre estaba de su lado. Tenía una familia numerosa y unida, que celebraba cada evento con alegría y extravagancia, algo que no siempre era asequible para otras familias. Tuvo suerte en su educación, ingresando exactamente donde había deseado. También tuvo suerte con sus amigos desde muy joven, y cuando comenzó a trabajar, se podía decir con certeza que también tuvo una gran fortuna al encontrar una buena empresa, con un salario alto y un equipo de trabajo sólido. Pero con su esposa Matteo fue más afortunado que nunca. Isabelle siempre había sido una novia envidiable, hermosa e inteligente, una bailarina maravillosa, amable y alegre, que se convirtió en una mujer aún más bella con el tiempo. Desde sus primeras citas, Matteo conquistó el corazón de Isabelle, esforzándose en demostrarle lo encantado que estaba con ella. Cada vez que se encontraban, le regalaba una flor acompañada de una pequeña tarjeta con palabras hermosas. Eres tan hermosa como el capullo de esta rosa o me atraes como una flor atrae a una abeja. Estas y muchas otras palabras le escribía cuando aún estaban en la escuela. Más tarde, cuando pudo permitirse comprarle ramos enteros y otros regalos, le escribió auténticos poemas, comparándola con diosas y musas que habían inspirado a los mortales a lo largo de la historia. Tus ojos brillan más que las estrellas, le susurraba cada vez que caminaban juntos hasta tarde en la noche. A Isabelle le encantaba escuchar esto y amaba a Matteo por esos gestos románticos con los que siempre estaba dispuesto a colmarla. Muchos corazones se rompieron cuando Isabelle eligió a Matteo como esposo. Durante años, disfrutaron juntos de alegrías y superaron tristezas, enfrentando muchas pruebas tanto en sus estudios como en sus respectivos trabajos. Los años pasaron y nunca se separaron. Finalmente, Matteo le propuso matrimonio a Isabelle. Cuando lo hizo, no podía imaginar que ella aceptaría. Temía que ella se diera cuenta de que podía encontrar un hombre mucho más atractivo y rico. Aunque planificó cuidadosamente el día, comenzando con una cena en un nuevo restaurante que Isabelle había estado deseando visitar y terminando en la orilla del mar bajo el resplandor de los fuegos artificiales, estaba tan nervioso que incluso olvidó arrodillarse. Tan pronto como vio los ojos de Isabelle reflejando las luces brillantes en el cielo oscuro, se perdió completamente en ellos, olvidando las palabras que había preparado y el gesto tradicional que debía hacer antes de hacerle aquella pregunta tan importante. «Cásate conmigo», exhaló, atrapado en la profundidad de sus ojos oscuros y radiantes de felicidad. Ella aceptó sin dudarlo, sin siquiera notar que él no se había arrodillado. Para ella, lo más importante era que por fin le hiciera la pregunta que había estado soñando durante años. La felicidad de Matteo no tenía límites. Isabelle lo había elegido. Tuvieron una boda espléndida en todos los sentidos. Ambas familias, grandes y animadas, celebraron durante días, disfrutando y alegrándose por su unión. Al principio, Matteo temía que sus apasionados parientes encontraran algún motivo para discutir, pero parecía que todos habían olvidado sus diferencias. Sin embargo, después de la luna de miel, aunque su vida matrimonial siguió siendo armoniosa, algo simplemente no funcionaba. Sus padres no los presionaban demasiado para tener hijos, pero insinuaban que les gustaría ver nietos. Sin embargo, los meses pasaban e Isabelle aún no quedaba embarazada. Durante los primeros años, Matteo no expresó su descontento. Después de todo, podía haber muchas razones para ello. Incluso gastó mucho dinero en médicos, pero todos aseguraban que ambos estaban sanos y que la falta de un hijo podría deberse al estrés que ambos experimentaban en el trabajo. Matteo se volvió aún más atento con Isabelle. Comenzó a llevarla a cenas románticas con más frecuencia, a colmarla de regalos y a organizar las vacaciones más relajantes posibles. Gracias a su amor y cuidados, su hermosa esposa floreció aún más, para envidia de las esposas de todos sus colegas y conocidos. Todo habría estado bien, pero los colegas de Matteo y sus esposas comenzaron a murmurar a sus espaldas. «Mira, se compró otro vestido», señalaban a Isabelle cuando visitaba a Matteo en su trabajo. «Sigue gastando dinero, pobrecito. Seguro lo va a dejar por alguien más. Mírala, se ve demasiado bien. ¿Qué clase de esposa es esa? Ni siquiera puede darle un hijo». Al principio, Matteo no escuchaba estos rumores, pero con el tiempo, cada palabra comenzó a envenenarlo poco a poco. Podría haber sido influenciado por todas estas habladurías, pero un día, Isabelle corrió hacia él en el trabajo, radiante de alegría. «Matteo,
tengo una noticia maravillosa. Estoy embarazada. Le anunció sin esperar a que estuvieran solos. Cualquier duda que hubiera invadido el alma de Mateo se esfumó al instante. Habían estado intentando durante tanto tiempo tener un hijo que ya había perdido la esperanza, pero ocurrió un milagro. Isabelle le dio la noticia más hermosa que podría haber recibido. Embelesado por esto, Mateo olvidó los rumores y las dudas durante mucho tiempo. Volvió a llevarla en sus brazos y a colmarla de regalos. Felices, convirtieron una de las habitaciones en la futura habitación del bebé, y Mateo dejó que Isabelle eligiera cada detalle de la decoración. Cuando, en una visita médica, supieron que esperaban gemelos, Mateo estaba en éxtasis. Todos esos años sin hijos fueron recompensados de golpe. Siempre había querido una familia numerosa, y los gemelos no eran un obstáculo, sino un gran regalo, especialmente porque eran un niño y una niña. La llegada de los niños trajo más felicidad a la casa. Mateo estaba en la cumbre de la alegría. Ayudaba a Isabelle en todo lo que podía, sin importarle que algunas tareas fueran consideradas exclusivamente femeninas. Incluso sus propias madres lo regañaban por ello, pero a Mateo no le importaba. Compartir el cuidado de sus hijos con Isabelle y verla sonreír era lo más importante para él. Pero menos de un año después, los rumores comenzaron de nuevo, y esta vez Mateo no pudo ignorarlos tan fácilmente. ¿Cómo pudo recuperar su figura tan rápido? Mírala, es una coqueta. Seguro tiene a alguien más. Mateo comenzó a dudar. ¿Podría ser cierto? Tal vez los que murmuraban a sus espaldas tenían razón, tal vez Isabelle no era tan transparente como él creía. Comenzó a fijarse más en los niños. En efecto, su piel era más clara, la forma de sus ojos no se parecía a la suya, y su cabello era rizado, no liso como el de él e Isabelle. Además, comenzó a notar que Isabelle estaba más reservada. Seguía sonriendo, seguía siendo tierna y cariñosa con él, pero algo había cambiado. A menudo se salía de la habitación para contestar llamadas y ya no dejaba su teléfono sobre la mesa como antes, siempre lo llevaba consigo. Y entonces, Mateo escuchó la conversación que lo destrozó. Cada vez que habla me da escalofríos, susurró Isabelle, riéndose suavemente. Y cuando se quita la camisa. Dios, qué hombre. Mateo sintió que el mundo se le venía encima. Mateo no podía creer lo que acababa de escuchar. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar las palabras de Isabelle. ¿De quién estaba hablando? ¿Quién era ese hombre que la hacía suspirar de esa manera? Durante días, Mateo se sumió en un estado de paranoia y desesperación. Observaba cada movimiento de Isabelle con atención. Notó cómo salía de la habitación para hablar por teléfono en voz baja, cómo revisaba su móvil con más frecuencia y cómo, en ciertas ocasiones, parecía estar perdida en sus pensamientos con una sonrisa en los labios. El miedo y la rabia comenzaron a consumirlo. No podía seguir ignorando lo que estaba ante sus ojos. Necesitaba respuestas. Fue entonces cuando decidió poner en marcha un plan para confirmar sus sospechas. Buscó en internet formas de descubrir si su esposa le era infiel y encontró muchas historias de hombres en su misma situación. Entre todas las estrategias que leyó, una le pareció la más efectiva: escribirle una carta de despedida y esconderse para ver su reacción. Esa misma noche, Mateo se sentó en la mesa del comedor y comenzó a escribir. Al principio, le resultó difícil encontrar las palabras adecuadas. Recordó los hermosos momentos que había compartido con Isabelle, desde su primer beso hasta el nacimiento de sus hijos. ¿Cómo era posible que todo se hubiera desmoronado tan rápido? Finalmente, logró escribir una carta en la que expresaba su tristeza y su decisión de alejarse. No mencionó sus sospechas de infidelidad, solo dijo que necesitaba tiempo para pensar. Dobló el papel con cuidado y lo dejó en la mesa, en un lugar donde Isabelle lo encontraría de inmediato. A la mañana siguiente, Mateo esperó a que su esposa saliera con los niños y luego se escondió en el armario de su habitación, asegurándose de que podía ver y escuchar todo lo que sucediera. No tuvo que esperar mucho. Poco después, Isabelle regresó a casa. Al ver la carta, la tomó con curiosidad y comenzó a leerla en silencio. Entonces, sucedió lo inesperado. Mateo escuchó un sollozo.
Isabelle dejó caer la carta al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Su respiración era entrecortada, su cuerpo temblaba de angustia. Mateo sintió una punzada en el pecho. ¿Era posible que realmente le doliera perderlo? Pero entonces, Isabelle tomó su teléfono y marcó un número. Diego, susurró entre lágrimas. Por favor, dime que puedes venir. Mateo sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Diego. Sabía que había otro hombre, pensó con furia. Pero antes de que pudiera salir de su escondite y enfrentarla, Isabelle marcó otro número. Gabriel, todo está mal. Mateo me dejó, ¿qué hago? Mateo abrió los ojos con sorpresa. ¿Gabriel? ¿Había otro? Apenas podía respirar cuando, segundos después, Isabelle hizo una tercera llamada. Pablo, por favor, dime que puedes venir, necesito hablar contigo. Mateo estaba paralizado. 3 hombres. Isabelle lo había estado engañando con 3 hombres. La ira lo consumió. Apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Estaba a punto de salir del armario y enfrentarla, pero decidió esperar. Quería ver qué sucedía cuando esos hombres llegaran. Pocos minutos después, se escuchó el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa. Luego, otro. Y después, un tercero. Mateo contuvo la respiración cuando la puerta se abrió y 3 figuras entraron a la casa. Lo que vio lo dejó sin palabras. Allí, frente a Isabelle, estaban 3 de sus viejos amigos, Diego, Gabriel y Pablo. Hombres con los que había perdido contacto con el paso de los años. ¿Qué está pasando?, preguntó Gabriel con el ceño fruncido. ¿Por qué nos llamaste tan desesperada? Mateo, me dejó, sollozó Isabelle, cubriéndose el rostro. Me escribió una carta diciendo que necesitaba alejarse. ¿Qué?, exclamó Diego. ¿Pero por qué haría algo así? No lo sé, respondió Isabelle con tristeza. Últimamente lo notaba distante, como si dudara de mí. Mateo, aún escondido, sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Y si me equivoqué? En ese momento, Pablo, un hombre alto y de porte elegante, cruzó los brazos y suspiró. Querida, yo sabía que tu esposo era inseguro, pero esto es ridículo, dijo con tono divertido. Y pensar que planeaba sorprenderlo con una reunión con sus viejos amigos. Es un idiota, gruñó Gabriel. ¿Cómo puede pensar que lo engañaste? Fue entonces cuando Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Una reunión? Se quedó helado cuando vio que Isabelle sacaba una carpeta de su bolso y la abría. Miren esto, dijo con voz temblorosa. Mateo reconoció las fotos de su juventud, las cartas que Isabelle había guardado durante todos esos años, los recuerdos de su amor. Quería darle una sorpresa, dijo Isabelle con tristeza. Pensé que le haría feliz ver a sus amigos después de tanto tiempo, pero en lugar de eso, creyó que lo estaba engañando. Mateo sintió que su corazón se detenía. Todo había sido un malentendido. Las llamadas de Isabelle no eran a amantes, sino a sus amigos. Las conversaciones que escuchó eran sobre una telenovela. Los rumores en su trabajo habían sido solo eso, rumores sin fundamento. Había dudado de la mujer que lo amaba. Y ahora, podía perderla para siempre. Reuniendo toda su valentía, Mateo abrió la puerta del armario y salió. Todos en la sala se volvieron para mirarlo. ¿Mateo?, susurró Isabelle con incredulidad. Él se arrodilló ante ella, con lágrimas en los ojos. Isabelle, lo siento, dijo con la voz quebrada. Fui un estúpido. Me dejé llevar por rumores y dudas sin sentido, y te herí. Isabelle lo miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, cerró los ojos y respiró hondo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, preguntó con un hilo de voz.
¿De lo cerca que estuviste de destruir nuestra familia por escuchar a extraños en lugar de a mí? Matteo asintió, incapaz de hablar. Finalmente, Isabelle suspiró. Eres un idiota, Matteo, pero un idiota al que amo. Él levantó la vista, con esperanza en los ojos. ¿Eso significa que me perdonas? Ella lo miró con dureza, pero luego esbozó una pequeña sonrisa. Significa que tendrás que esforzarte mucho para ganarte mi perdón. Matteo no pudo contenerse y la abrazó con fuerza, prometiéndose a sí mismo que nunca volvería a dudar de Isabelle. Había aprendido la lección de la peor manera posible. Y haría todo lo necesario para recuperar la confianza de la mujer que amaba.